Imagina abrir un tomo antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo, llenas de historias de valentía, fe y a veces profunda oscuridad. Hoy nos sumergiremos en una de esas historias, una que no se discute frecuentemente, pero que lleva un peso inmenso y nos invita a una reflexión profunda. En el libro de Jueces encontramos un período turbulento de la historia de Israel. No era un tiempo de reyes ni profetas prominentes, sino de líderes elegidos por Dios para liberar y guiar al pueblo en tiempos de crisis. El libro de Jueces nos presenta un ciclo continuo de pecado, servidumbre, súplica y salvación. Israel repetidamente se alejaba de Dios, caía en manos de enemigos, clamaba por ayuda y Dios, en su misericordia, enviaba un juez para rescatarlos. En este escenario de altos y bajos espirituales y morales, llegamos al capítulo 19. La historia que vamos a explorar no es fácil de escuchar. No ofrece consuelo inmediato, sino que nos obliga a enfrentar la sombría realidad del corazón humano sin Dios. Prepárate, porque esta historia bíblica de Jueces 19 te dejará en shock y sin palabras. Al profundizar en estos eventos, nuestro objetivo es más que entender lo que sucedió. Es permitir que esta narrativa nos desafíe, nos confronte y finalmente nos transforme. Esta historia nos conduce al límite de la depravación humana, pero también nos lleva a cuestionar dónde está Dios en medio del caos. ¿Qué nos enseña Él a través de estas sombras profundas? ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad y sobre la propia esencia de la justicia y misericordia divina? Vamos a iniciar este viaje. Mantén firme tu fe y tu corazón, porque lo que sigue es una de las historias más intensas y perturbadoras de la Biblia. Y así nos sumergimos en la historia de Jueces 19. La narrativa comienza con un levita que vivía en las regiones montañosas de Efraín. Este hombre, aunque dedicado al servicio religioso, llevaba una vida lejos de ser tranquila. Tenía una concubina de Belén de Judá, y su relación con ella estaba en crisis. La concubina lo dejó y regresó a la casa de su padre en Belén. Después de 4 meses, el levita decidió ir tras ella en busca de reconciliación. Llegó a la casa del padre de ella, donde fue recibido con hospitalidad e insistencia para quedarse más tiempo. Finalmente, después de varios días de fiesta y vacilación, el levita y su concubina partieron hacia Efraín. Al atardecer, llegaron cerca de la ciudad de Gibeá, en el territorio de la tribu de Benjamín. Sin un lugar para quedarse, se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera refugio. Eventualmente, un anciano que venía del campo los vio y los invitó a pasar la noche en su casa, advirtiéndoles que no durmieran en la plaza debido al peligro. Pero la seguridad prometida por el anciano de Gibeá se convirtió en terror. Hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, exigiendo que el levita les fuera entregado para abusar de él. El anciano, en un gesto desesperado y terrible, ofreció a su propia hija y a la concubina del levita a los hombres. Ignorando la piedad, los hombres agarraron a la concubina y la abusaron cruelmente durante toda la noche. Al amanecer, ella regresó a la casa del anciano, colapsando en la puerta. Cuando el levita abrió la puerta para continuar su viaje, encontró a su concubina caída. Ella no respondía, estaba muerta. La colocó en su asna y regresó a casa, donde, en un acto impactante, cortó su cuerpo en 12 partes y envió cada parte a las tribus de Israel como un llamado a la acción contra la monstruosidad que había ocurrido. Esta historia de horror y tragedia en Jueces 19 es una de las más oscuras de la Biblia. Nos confronta con la violencia y la injusticia en su forma más brutal. ¿Cómo podemos entender tal depravación? ¿Cómo refleja esto la condición del corazón humano y la sociedad en la que vivimos? Estas son preguntas que llevaremos adelante,
buscando no solo entender, sino también encontrar respuestas espirituales que nos guíen en medio de la oscuridad. Ante esta tragedia, somos impulsados a reflexionar profundamente sobre el significado espiritual de esta historia. El relato de Jueces 19 no es simplemente un registro de violencia y desesperación. Es una revelación perturbadora sobre la corrupción moral y espiritual que había infiltrado a Israel. En primer lugar, la corrupción moral es evidente. La sociedad descrita en Jueces 19 estaba lejos de los principios de justicia y bondad que Dios había establecido para su pueblo. La disposición de los hombres de Gibeá de cometer tales actos atroces contra un extraño refleja una sociedad desprovista del temor de Dios y del respeto por el prójimo. Esta decadencia moral no surgió de la nada. Es el resultado de años de alejamiento de Dios, donde cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos, sin considerar los mandamientos divinos. Espiritualmente, este episodio es una advertencia. Nos muestra lo que sucede cuando se descuida la presencia de Dios y se ignora la ley divina. La anarquía espiritual conduce a la anarquía moral, y la historia de Gibeá es una ilustración sombría de este principio. El levita, que debía ser un guardián de los preceptos de Dios, actuó de manera insensible e incluso fue cómplice en la tragedia que se desarrolló, revelando que incluso aquellos dedicados al servicio de Dios no estaban exentos de decadencia. La justicia divina también es un tema central aquí. La historia no termina con la mutilación de la concubina. Se amplía en una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, resultando en un devastador derramamiento de sangre. Esto nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia de Dios. A menudo, la justicia divina es incomprensible para nosotros, especialmente cuando parece que el mal prevalece. Pero Jueces 19 nos recuerda que la justicia de Dios es implacable contra el pecado y la injusticia, aunque la manifestación de esta justicia sea dolorosa y difícil de entender. Las lecciones espirituales de esta narrativa son profundas. Estamos llamados a examinar nuestros propios corazones y comunidades a la luz de esta historia. ¿Estamos viviendo según los estándares divinos o nos hemos dejado corromper por la moralidad relativista? El relato de Gibeá nos desafía a volver a la integridad espiritual, buscando en Dios la fuerza para resistir el mal y promover la justicia. En última instancia, Jueces 19 es una poderosa advertencia sobre los peligros de alejarnos de Dios. Nos confronta con la realidad de que sin la presencia divina, la humanidad es capaz de caer en abismos de maldad inimaginables. Y al reflexionar sobre esta historia, se nos invita a acercarnos de nuevo a Dios, buscando su guía y misericordia en un mundo que todavía lucha con las mismas sombras de corrupción e injusticia. Llegamos a un punto crucial al considerar la relevancia actual de la historia de Jueces 19. El impacto emocional y espiritual de esta narrativa es profundo y no puede subestimarse. Las imágenes de violencia e injusticia resuenan en nuestras mentes, desafiándonos a confrontar cuestiones difíciles sobre nuestra sociedad y nuestra fe. En primer lugar, el impacto emocional de esta historia es poderoso. La tragedia de Gibeá no es solo un relato antiguo de terror. Resuena porque nos recuerda la terrible degradación que la naturaleza humana puede sufrir en ausencia de Dios. Sentimos repulsión y tristeza por la crueldad infligida a la concubina. Y esto nos impulsa a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en nuestra propia sociedad. La indiferencia del levita y la brutalidad de los hombres de Gibeá funcionan como un espejo oscuro, reflejando actitudes que lamentablemente todavía están presentes hoy. En el plano espiritual,
Esta historia nos invita a una introspección profunda, nos desafía a examinar nuestros corazones y comunidades, cuestionando si estamos verdaderamente alineados con los principios divinos de justicia y misericordia. Jueces 19 nos recuerda que la fe no puede ser superficial, debe impregnar nuestras acciones y decisiones diarias. Debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo según la voluntad de Dios o estamos siendo influenciados por una moralidad relativista que justifica la injusticia? Además, esta narrativa nos convoca a la acción, nos desafía a ser agentes de justicia y misericordia en nuestro mundo actual. En un contexto donde aún presenciamos violencia, abuso e indiferencia, se nos llama a marcar la diferencia. La historia de la concubina nos recuerda la importancia de proteger a los vulnerables y luchar contra la injusticia, incluso si eso requiere valentía y sacrificio. Pero más allá del llamado a la acción, la historia de Jueces 19 también ofrece una nota de esperanza y redención. Aunque sea sombría, señala la necesidad de restauración espiritual. Nos recuerda que, por más profunda que sea la oscuridad, la luz de la redención de Dios es más poderosa. Podemos volvernos a Él en busca de perdón y renovación. La historia nos desafía a reevaluar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y trabajar por la restauración de la justicia y la misericordia en nuestro entorno. En última instancia, la historia de Jueces 19 es un recordatorio poderoso de que la búsqueda de una vida de justicia y rectitud es continua y esencial. Nos desafía no solo a lamentar el pasado, sino a tomar medidas concretas para construir un futuro más alineado con los principios divinos. Y al hacerlo, encontramos esperanza en la certeza de que Dios es un Dios de justicia y misericordia, siempre dispuesto a guiar y restaurar a aquellos que lo buscan.